Relajado, ustedes pueden tomarse una cerveza, comer empanada, hamburguesa, van allá a la caja, piden algo y ellos les llevan con un numerito donde estén lo que ustedes hayan pedido. Antes de empezar, la dinámica es la siguiente. Primero voy a llamar aquí a los panelistas. Tenemos un grupo excelso de panelistas expertos en este tema. Luego vamos a hacer una serie de trivias, preguntas donde ustedes pueden ganar premios. Y también vamos a hacer pues ustedes tienen una oportunidad de hacer preguntas a los panelistas, pero esta vez vamos a intentarlo a través de Twitter. Entonces, Andrew, si quieres pon la diapositiva donde sale el numeral ciencia su merced, C mayúscula, S mayúscula, ciencia su merced. Si tiene preguntas para los panelistas, por favor, escriban su pregunta en Twitter y al final leemos las preguntas a los panelistas. Segundo aspecto. Ustedes ahora, si alcanza para todos, van a recibir como un separador de libros, de hojas, que por un lado va a ser rojo y por el otro lado va a ser verde. Y es muy bonito porque tiene la imagen de Sumersaurio. Un aplauso para Sumersaurio. Sumersaurio sobrevivió la extinción de los dinosaurios. Pues ustedes van a tener ese separador de libros en Sumersaurio, por un lado rojo y por el otro verde, y luego vamos a hacerles unas preguntas y ustedes, si la respuesta es sí, levantan por el lado verde hacia mí, ¿no? Y si es no, levantan por el lado rojo, ¿vale? Creo que ustedes, algunos de ustedes ya tienen el separador de libros, ¿listo? Entonces, sin más preámbulo, voy a llamar a nuestros panelistas que son expertos en este tema de organismos genéticamente modificados y alimentos genéticamente modificados. Primero quiero llamar a la tarima a Silvia Restrepo. Ella Silvia es fitopatóloga y es vicerrectora académica de la de investigación, de la Universidad de los Andes. Lucía Tamayo, ella es abogada experta en patentes biotecnológicas y trabaja en Lloreda Camacho. Alejandro Chaparro, Alejandro es ingeniero agrónomo, experto en fitomejoramiento y es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Y Álvaro Munguí, Álvaro es experto en biotecnología y biología sintética y es profesor de la Universidad de los Andes. Tengan cuidado ahí con el hueco atrás, no se van a caer, por favor. Bueno, ¿cuántos aquí ya tienen el separador? Bueno, ¿quién falta por separador? Listo, porfa, el que esté pasando separadores, si todavía quedan, pues para darle a las personas que no tienen y empezar con las preguntas. Entonces, pues empecemos con las preguntas. Andrew, la primera pregunta, necesito que si la respuesta es sí, verde, no rojo. Ay, ¿qué pasó? Listo. Primera pregunta, necesito que levanten. Los alimentos Los alimentos genéticamente modificados causan enfermedades, ¿sí o no? Levanten, por favor, los que van a tomar la foto, por favor, tomen la foto. ¿Dónde están? Un momentico. Listo. Siguiente pregunta. ¿Alimentos orgánicos y alimentos transgénicos son dos cosas distintas? ¿Sí o no? Muy bien. Siguiente.
¿Se pueden modificar genéticamente los alimentos sin usar laboratorios modernos? ¿Sí o no? Y la última, ¿el cultivo de transgénicos implica un mayor uso de pesticidas? ¿Sí o no? Listo. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver después cómo es el maní. Entonces ya tenemos este grupo de expertos. Siempre nosotros empezamos haciéndoles preguntas de cómo llegaron a conocer sobre este tema. Sí, ¿qué pasó? ¿Ha faltado una? Ah, sí, falta una, qué pena. CRISPR. Los que saben qué es CRISPR, pues responden. CRISPR es una técnica muy difícil de usar, ¿sí o no? El que no sabe, no levante. La mayoría no sabe qué es CRISPR. ¿Listo? Perfecto, ahora sí. Vamos a empezar con cada uno que nos cuente un poquito resumido cómo llegaron a saber sobre este tema de alimentos genéticamente modificados o plantas o organismos. ¿Listo? Empecemos con Silvia. Bueno, gracias, su merced. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué llegué yo a conocer este tema? Yo soy bióloga y soy fitopatóloga, eso quiere decir que estudio las enfermedades de plantas y trabajo mucho con plantas y trabajé por muchos años en institutos como el CIA, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Cali, donde comencé a familiarizarme con los cultivos transgénicos, donde hay cultivos transgénicos, hay laboratorios de bioseguridad de cultivos transgénicos, y comencé a ver la importancia de utilizar transgénicos para combatir no solo enfermedades, sino muchas otras cosas interesantes que vamos a hablar hoy. Y he colaborado en la generación de transgénicos en papaya para el control del virus del anillo de la papaya, y hoy en día en mi laboratorio tengo microorganismos transgénicos. A bestia. Bueno. Sí, su merced. Lucía, tú eres abogada. Cuéntanos cómo termina un abogado estudiando este tema tan apasionante. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Al Dino, muchísimas gracias por estar acá presentes. Eso fue lo que realmente me motivó a venir esta noche. Bueno, gracias a todos por tomarse un tiempo y por estar acá con nosotros hoy hablando de un tema tan polémico como como los organismos modificados genéticamente. Como bien lo dices, bueno, estudié Derecho, soy egresada de la Universidad de los Andes, nada que ver con el tema de ciencia y biotecnología, pero en mi casa, mi mamá efectivamente es científica, entonces yo desde chiquita crecí muy alrededor de los laboratorios, alrededor de la ciencia, y fue hasta que crecí que encontré una manera de conciliar esos dos temas que me llamaban mucho la atención, que era la ciencia y el derecho. Y así me fui metiendo en el campo de las patentes, de todo lo que tiene que ver con innovación, desarrollo, transferencia de tecnología y especialmente en temas de biotecnológicos. Ha sido un reto gigante porque obviamente el lenguaje cambia muchísimo y es un reto adicional el entender conceptos básicos, pero ha sido un reto que disfruto muchísimo. Luego me apasioné por el CRISPR, hice mi maestría en Alemania y ahí empezamos a hablar de todo el tema de esta herramienta que va a cambiar el mundo, lo está cambiando ya, y así llegó a los organismos genéticamente modificados. Fantabuloso. Alejandro, cuéntanos. Dos son las fuentes de mi decisión de trabajar en esta área. La primera tiene que ver con mi ancestro campesino. Tuve la fortuna de hacer parte de mi primaria en una escuela rural. Era una profesora, 4 butacos largos, primero, segundo, tercero y cuarto de primaria, en un municipio de Viena, dentro de Boyacá, Pesca, Boyacá, nada exactamente, adelante de Sogamoso, en la montaña. Y allí, en esa comunidad campesina, trabajaba con mi abuelo y con mi padre en las labores del campo, y me enamoré de lo que tenía que ver con la agricultura, así que a la hora de decidir qué quería estudiar, pues resultó muy fácil decidirme por agronomía. Cuando ingresé a la universidad también tomé una decisión que fue la de militar
partido político de izquierda, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOVIR. Jorge Robledo, egresado de la Universidad de los Andes, es su principal líder en este momento, y en esa organización estuve durante 15 años en el movimiento estudiantil. Fui presidente del Consejo Estudiantil de mi facultad, representante de los estudiantes a nivel del Consejo Superior en la Universidad de Tolima, y en todo ese transcurso, la izquierda en la que yo me crié, defendíamos una consigna, que era una universidad pública, científica y al servicio del pueblo. Y yo me comí esa consigna, yo creí y creo en esa consigna. Y en el área, en la agronomía, pues la ciencia más avanzada tenía que ver con la biotecnología, inicialmente con cultivo de tejidos vegetales, pero cuando estaba terminando, yo soy agrónomo modelo 1990 del siglo pasado, pues surgió esta técnica, la ingeniería genética que yo estudiaba en la Universidad de Tolima y no tenía la menor idea de qué era lo que era aquello, pero que me parecía muy interesante, y decidí presentarme a la Universidad Nacional a hacer la maestría en fitomejoramiento. Fue muy difícil, venía yo de una universidad regional. La primera vez que me pusieron a leer un artículo en inglés, cosa que yo nunca había hecho en una universidad regional, además complejo, en el que se hablaba de biología molecular, bioquímica y transgénesis, pues me dieron un mes para leerlo y nunca pude entender ese bendito artículo. Cuando finalmente lo sustento con el grupo de investigación dirigido por el profesor Orlando Acosta en la Facultad de Medicina y Biología Molecular, pues me pegaron la levantada del siglo y yo salí literalmente llorando de ese laboratorio, porque pues la frustración mía fue enorme cuando me encontré con esa dificultad en poder de cosas. Andando el tiempo desarrollé mi doctorado y hace 18 años estoy trabajando en la Universidad Nacional de Colombia como director del grupo de ingeniería genética de plantas. Excelente, se nos ha hecho de todo entonces. Bueno, y Álvaro. Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. Pues mi historia es más reciente. Yo fui estudiante además de uno de los cursos que está en biología de la No resalté porque si no me recordaría también, pero llevo trabajando en temas de biología molecular más de 12 años. Yo estudié biología en la Universidad Nacional y me frustraba porque el currículo en ese momento, el pensum estaba muy enfocado hacia ecologías y me gustaba mucho la biología molecular, pero fue como el primer semestre y después profundizaciones hasta séptimo. Entonces cuando estaba en el séptimo semestre me quería cambiar a diseño industrial y creo que los puntajes más altos de mi carrera fueron en diseño y no en las materias de biología. El caso es que no pude hacerlo, decidí acabar biología como por tener el título, pero al final de redescubrir la biología molecular, porque entré como pasante a la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, que está a cargo, lo dije, el prestigioso pero también polémico Manuel Patarroyo. Estuve ahí 5 años trabajando fuertemente, como algunos aquí también le han podido pasar, que fue una escuela tremenda, y empecé a redescubrir toda la parte de biología molecular, todo lo de los transgénicos, pero no asociado a la parte de alimentos, porque esa es un poco como la percepción que hay, sino son organismos genéticamente modificados, bacterias. En este caso yo estaba trabajando en el desarrollo de vacunas contra la malaria, identificación de candidatos, etc. Pero hacíamos gran cantidad de modificación en diferentes sistemas de expresión, o bacterias, mejor dicho. Y ya vi que ese era mi campo. Hice la maestría y el doctorado aquí en la universidad, también acompañado por la profesora Silvia. Y ahora me interesan muchísimo los temas de biología sintética, también toda la parte de edición genómica me ha llamado mucho la atención. Ya a la escala más clínica, de pronto se sale un poquito del eje principal de lo de la charla de hoy, pero también la idea es como sentar las bases para democratizar un poquito las técnicas que están asociadas y que dejen de ser también como un paradigma que a veces que es hasta incomprensible. Entonces eso me motiva ahora en este momento. Fantástico. Bueno, aquí también mi rol es como moderador. Entonces,
Ya es que como claro, tenemos un tiempo limitado, es un tema que da para horas y horas. Vamos a tratar de ser breves en las respuestas, o si no va a sonar ese sonido. No se oye. Por eso digo que no va a sonar ningún sonido y vamos a ir por eso. Antes de empezar, pues tenemos que todos tener como el mínimo conocimiento de lo que estamos hablando aquí. Y vamos a empezar hablando de qué diantres es un organismo genéticamente modificado, ¿sí? De pronto Silvia nos puede contar qué es eso. ¿Qué es un transgénico? En 30 segundos. En 30 segundos, rápido. Mentira. Bueno, pero primero que todo, organismo genéticamente modificado diría que es el paraguas que nos une hoy. Genéticamente modificado es que hay un cambio en su ADN, en su genoma, que no estaba antes en él. Hay muchas formas de modificar genéticamente un organismo, un microorganismo, un organismo en general. Una de ellas es la transgénesis, que es aportarle un gen, incluso de especies diferentes que no lo tenían. Entonces, genéticamente modificado puede ser un tomate, es que vamos a hablar de eso más adelante, por ejemplo, un tomate de una variedad que cruzo con otra variedad y se vuelve genéticamente modificado. Transgénico es cuando le pongo un gen externo, extraño a su genoma y lo pongo en su genoma. Y otra forma de modificar genéticamente un organismo es con CRISPR, que puede ser simplemente quitar una o dos bases, puede ser así de sencillo, en el genoma. Esos son genéticamente modificados. O sea, los muiscas podrían hacer modificación genética. Exacto. Sí. Listo. ¿Y orgánico? ¿Qué es orgánico? Que uno ve en el supermercado orgánico, ¿eso qué es? ¿También yo? Pues el que quiera. A mí me parece que claramente es un tipo de alimento que está desde el punto de vista regulatorio definido. No significa en ningún caso que sea cero agroquímicos. Hay una serie de agroquímicos que están aprobados dependiendo de qué tipo de agricultura se trata. Dijéramos que el paradigma apunta más a la disminución de insumos tipo agroquímicos y en esa pretensión a originar un tipo de productos que no son ni más nutritivos ni tienen menos impacto ambiental, pero que sí son más costosos. ¿Puede haber un transgénico orgánico? Desde mi punto de vista sí. Ahora tú le preguntas a alguien que trabaja en ese tipo de agricultura y creo que le causaría un choque anafiláctico hablar de estos dos temas al tiempo. Para mí no hay ningún problema en que un orgánico, o sea, un tipo de producto que se desarrolle en ese tipo de agricultura regulada sea transgénico. Sí, estamos hablando de dos cosas diferentes. Como decía Alejandro, el transgénico, digamos, es el organismo, por ejemplo, uno puede comprar una semilla transgénica o genéticamente modificada o no. En cambio, el orgánico, el convencional, es más la forma de cultivar esa semilla y de cultivar ese alimento o ese organismo. Ok. Y natural, porque eso es otra, como alimento 100% natural. No existe nada natural en lo que nos alimentamos. Todo es el resultado de procesos desde la domesticación en adelante que han modificado genéticamente los organismos. Yo creo que en eso es importante también ver cómo eran los organismos, por ejemplo en el caso de plantas, antes de que tuvieran ese tipo de domesticación. Si ustedes miran el maíz o el banano incluso, son completamente distintos a lo que nosotros consumimos en este momento. Yo creo que más del 90% de los alimentos tienen algún organismo genéticamente modificado. Perdón, es que incluso si alguien quiere comer tomate natural, lo puede hacer por una sola vez en su vida, porque es tóxico. Entonces no coman tomate natural. No hay. Sí, una vez yo vi en Brasil un banano de los primeros que no habían sido, es así de grande y tiene unas pepas y sí. Fantástico, listo. Entonces ya tenemos más claros esos términos. Pero ahora vamos a preguntarle a Lucía otros términos que vamos a hablar que de pronto no hay claridad. ¿Qué es una patente? ¿Cómo se pide una patente? Y si se puede patentar un ser vivo.
Bueno, no. Entonces, hay dos conceptos básicos que quiero hablarles esta noche. El primero, que son, digamos, los mecanismos legales para proteger este tipo de inversiones, este tipo de desarrollos, que son las patentes y las variedades vegetales. Voy a contestar primero la pregunta de las patentes. Estos son privilegios que se otorgan a un inventor por un periodo limitado de tiempo, que son 20 años, ¿cierto? Con el compromiso de que esa persona, primero, ha resuelto un problema técnico a través de medios técnicos en aras del desarrollo de la humanidad, ¿cierto?, para generar algún beneficio, y con la contrapartida de que además presentó una solicitud donde se revela completamente cómo se realiza ese procedimiento y cómo se llega, digamos, al producto final, para que luego de que esta patente expire, es decir, luego de los 20 años de protección o antes, pueda ser utilizado en favor del conocimiento de la humanidad. El término de patentes y el derecho de patentes es algo muy polémico. Hay muchas preconcepciones, tanto negativas como positivas. Hay lugares donde son consideradas como Lord Voldemort y no podemos ni hablar de ellas. Pero lo importante es tener en cuenta que, independiente de lo que pensemos de si es bueno o malo, es simplemente una herramienta legal para capitalizar temas del intelecto. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad avanzó de tal manera que ya no era únicamente la propiedad materializada en temas de, no sé, productos los que podían generar una regalía o que podían generar un beneficio económico, sino que empezamos a ver cómo las sociedades desarrollan una capitalización de las ideas y el intelecto, y de ahí de los fundamentos económicos de por qué protegemos las invenciones, ¿cierto? Ahí se crea, digamos, un monopolio de exclusividad durante ese tiempo, porque entendemos que si ustedes sacan un producto al mercado que tuvo una inversión inicial muy alta de investigación y desarrollo, pues al momento de entrar al mercado y ser copiado, no va a tener la posibilidad esa persona que tuvo, digamos, esa capacidad de inventarse y además de imprimir recursos económicos para ese desarrollo, en retornar la inversión. Entonces, por eso se crean esos monopolios permitidos por la ley, y en eso, digamos, se basan las patentes. ¿Cómo se solicitan? Se solicitan a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, digamos, en Colombia. Obviamente hay diferentes oficinas, son territoriales, es decir, no existe algo como una patente internacional, no es que yo presente una solicitud y ya mundialmente tenga cubrimiento, sino que tengo que presentarla en cada una de las oficinas de los países donde quiero buscar la protección. Colombia es una de las oficinas más rápidas del mundo, aproximadamente entre un año y medio estamos obteniendo una patente acá en Colombia, que nos hace una oficina bastante competitiva. Y aparte, también existen restricciones al derecho de patentes, que también es algo que en muy pocos foros se habla, pero a eso responde tu pregunta. Bajo la decisión 486, que es el marco regulatorio de la Comunidad Andina, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, no es posible patentar un organismo ni un ser vivo como tal, porque existe en la naturaleza. Entonces existen restricciones particulares a eso, independiente de que haya sido modificado genéticamente o no. Ese organismo, hay una decisión que nos rige, que no nos permite patentar el producto. Diferente va a ser el tema del procedimiento. ¿Cómo llegué allá? ¿Cómo hago ese método? ¿Cuáles son los pasos? Y cómo, digamos, modifico esa secuencia específica, es otro tema. Pero la respuesta es no puedo. Así sea patentado en otro país. Claro, evidentemente hay diferentes jurisdicciones. Tenemos Estados Unidos con una protección amplia hacia innovación y desarrollo, tenemos Europa que tiene restricciones, tenemos China que también tiene un margen amplio, pero en Colombia la respuesta es no. A mí me gustaría que de todas maneras quede claro, tú lo acabas de señalar, pero quiero que eso quede muy claro, no hay semillas patentadas en la mayor parte de las jurisdicciones. Solamente en el caso de los Estados Unidos es donde se acepta el patentamiento de semillas. No hay semillas patentadas. Lo que existe en la forma de protección, tú lo has señalado, son los derechos de obtentor, que es una forma sui generis de propiedad intelectual. Lo otro, quiero de todas maneras plantear una posición alternativa a la que acabas de señalar. Muchos de nosotros, yo trabajo colateralmente en propiedad intelectual, estamos muy preocupados con lo que está sucediendo en la Superintendencia de Industria y Comercio. Pensamos que eso de haber llegado a la facilitación extrema en los procesos de patentamiento
también están disminuyendo la calidad y muchas veces no se tiene en cuenta lo que debería tenerse en cuenta, que es el interés nacional en estos procesos. Particularmente preocupante lo que viene sucediendo en el terreno de las patentes farmacéuticas. Ah, caray, listo. Bueno, hemos venido diciendo este término CRISPR para acá, CRISPR para allá, CRISPR para arriba, CRISPR para abajo, y no hemos definido qué es CRISPR. Álvaro, ¿qué es CRISPR? Bueno, ¿quiénes de aquí han escuchado el CRISPR? Levante la mano los CRISPRs. O más bien, ¿quiénes no entonces? Sí. ¿Quiénes no han escuchado CRISPR? Entonces, pues si uno mira por así decirlo, la definición, la voy a decir en inglés porque en español, además que es súper compleja. Trabalenguas. Es un trabalenguas, es Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Sequences. O sea, significa regiones cortas, palindrómicas, interespaciadas, agrupadas, algo así, regularmente es exacto. Ahora defina cada una. Palíndromo, no mentiras. Bueno, tómense un aguardiente y se lo juro que lo pueden decir todos. Entonces, palabras más, palabras menos, ¿qué significa? Voy a ir un poquito a la historia, cortico. Es un mecanismo de defensa como el sistema inmune bacteriano frente a infecciones virales. ¿Listo? Entonces, ustedes saben, las bacterias fueron los primeros organismos que estuvieron hace miles de millones de años. Los virus también existen hace muchísimo más tiempo que cualquier otro organismo multicelular como nosotros. Y esos virus tenían la capacidad de infectar bacterias y completar los ciclos virales para generar más virus y propagarse. Algunas de esas bacterias generaron estas estrategias de lo que se denomina CRISPR, sumado a algo que se denomina Cas, que son dos cosas. Eso es, en últimas, ¿qué es? Es una estrategia para que cuando un virus trata de infectar una bacteria, ¿cierto? La bacteria tiene un mecanismo de defensa, reconoce ese material genético del virus y lo corta, lo degrada o lo corta en algún punto específico para impedir que se generen más partículas virales. Entonces funciona como unas tijeras moleculares dirigidas específicamente a reconocer el material genético viral. ¿Listos? Eso es CRISPR en la naturaleza. Es el sistema inmune de la bacteria. Es el sistema inmune de la bacteria. Y bueno, ¿y qué onda con eso? O sea, ¿cuál es el escándalo, pues? ¿Por qué todo el mundo ve en la primera página de todos los periódicos como que el mundo va a cambiar o está cambiando con esta técnica? ¿Por qué? ¿Alguien? Pues porque abrió las posibilidades de cambiar cualquier genoma, cualquier ADN. Entonces, como lo mismo que hace adentro de la bacteria, que esa secuencia que está en la bacteria reconoce esa secuencia idéntica y la destruye, imagínense las posibilidades. Entonces, ahora el científico puede crear una secuencia dirigida a cualquier pedazo del ADN de una planta, de un humano, de un animal, y hacer que lo corte o cambiarlo, cambiar un gen por otro. Entonces imagínense las posibilidades que se abren a nivel biotecnológico. La mente se va a pensar que podemos cambiar, podemos dirigir esa maquinaria a cualquier pedacito del ADN de un organismo y cambiar ese organismo a hacer lo que yo quiera. Entonces cambiarle este gen por otro. Entonces puede uno pensar, y voy a abrir la polémica, puede pensar cosas buenas, como por ejemplo un feto que tiene una enfermedad y yo le reparo esa enfermedad. Puedo llegar a pensar incluso en hacer bebés a la medida o alimentos a la medida. Entonces tomates con vetas verdes y rojas, que cualquier cosa se puede abrir a la imaginación de científicos. Ahora es importante hacer una aclaración al puntual. Claro, yo abrí estamos hasta aquí hablando de alimentos genéticamente modificados, que son en últimas alimentos derivados de organismos transgénicos. En este escenario estamos hablando de alimentos genéticamente editados, que son en últimas alimentos desarrollados a partir de la edición genética. Algunos consideran que son dos cosas diferentes. Sin embargo, la entrada en el sistema es la misma, ingeniería genética, en lo que tiene que ver con plantas, ¿no? Y bueno, en general todos los organismos es ingeniería genética. Desde el punto de vista regulatorio hay un debate muy interesante
de si se consideran esos productos transgénicos o no. Si no se consideran transgénicos, no estarían regulados. Hasta el momento en donde se ha aterrizado ya la legislación, en particular en los Estados Unidos, no se consideran organismos transgénicos los organismos editados genéticamente. Colombia va por la misma vía. Tuve la oportunidad de participar en un grupo de debate en el que nos invitó el Instituto Colombiano Agropecuario, y la conclusión a la que se llegó es que no en todos los escenarios, en unos escenarios muy concretos, se puede considerar que no son organismos transgénicos y por lo tanto no estarán regulados de esa manera. Yo tengo una inquietud, y es, porque ya empezamos a hablar de modificación genética, ¿cierto? Pero yo no trabajo en alimentos, pero sé que la agricultura es donde se va a medir el impacto a más corto plazo de este tipo de tecnología como la de CRISPR. Pero ¿desde hace cuánto venimos hablando de edición genómica o edición genética? Yo creo que son algunas décadas, pero es decir, dirigida, es decir, con otro tipo de tecnologías diferentes a CRISPR. Un poquito como para poner esto en contexto. Es una pregunta. Pues desde que estaba, bueno, no sé, Alejandro me ayuda a ver la fecha, pero incluso hablamos de algo que es bien simpático hace muchos años, que es la biobalística, que es como con unas balas tal cual de oro generalmente se transforman y todavía es una pistola tal cual, es una pistola así de grande con la cual uno puede transformar células de plantas y después introducirle genes directamente. Para mí eso también es una edición transgénica. O sea, es que uno comienza a jugar con las palabras. Les voy a decir otra cosa polémica. A mí me encanta que los CRISPR no sean considerados transgénicos. A ver si podemos trabajar más libremente y resolver muchos más problemas que tiene esa legislación. Pero bueno, volviendo al tema biobalística, que eso ya tiene en los laboratorios 20, 30 años, Alejandro, por ahí, en los 80, está toda la transformación con bacterias. Hay bacterias que son capaces de introducirle ADN a las plantas, eso lo sabemos los fitopatólogos hace muchos años. Hay bacterias que se meten a algunas plantas y le meten ADN al genoma de la planta, o sea, ellas son las primeras transformadoras genéticas más eficientes y hoy las usamos a nuestro beneficio para transformar organismos y no solo plantas, hongos. En mi laboratorio hemos transformado hongos con bacterias que les meten ADN. Entonces estamos hablando de meterle genes, de editar genomas hace 40 años, 30, 40. Y pues lo traía un poquito, la inquietud venía es porque para todos de pronto este término de CRISPR es muy nuevo, pero si ustedes se fijan la edición genómica no es tan reciente. Entonces, ¿qué versatilidad o qué ventaja tiene realmente CRISPR frente a las otras estrategias de edición genómica? Realmente son los tiempos, ¿cierto? Es una técnica fácil de implementar, a bajo coste, ¿qué más? Es muy dirigida. Sí, con la pistola uno no sabía dónde iba a insertar el ADN. Aquí vamos a donde debemos introducir. Excepto en el caso de las plantas transplastónicas, ¿no? En ese caso... ¿Transplastónicas? Ya voy. La palabra mágica. Plantas transgénicas son las que se transforman nuclearmente. Plantas transplastónicas son las que se transforma el genoma del cloroplasto. En el caso del genoma, de la transformación del genoma del cloroplasto, entonces ahí sí es una técnica muy simple de edición genética, porque uno diseñaba el casete de expresión, discúlpenme, que ya sé que no tengo que utilizar tantos esos términos, con regiones adyacentes que eran similares al genoma del cloroplasto. Entonces, cuando lo disparaban, uno sabía en qué región exacta del genoma del cloroplasto iba a aterrizar ese transgénico, por eso se llaman plantas transplastónicas. Acá, volviendo al castellano, creo que una de las cosas más interesantes de CRISPR es que además permite la democratización de la edición genética y acerca muchísimo más las herramientas de edición genética a la gente pues, del común y a los científicos de diferentes países. Digamos que un símil bastante millennial sería decir que CRISPR puede ser el H&M de la edición genética. Básicamente, independiente del tema de las patentes. ¿Qué es H&M? Otra vez.
mentiras. ¿Qué año naciste? Otra vez. Rosario, ¿dónde estás? Para los milenios. Keroli, ¿está bien? Pero una cuestión de demasiado. Yo discrepo un tanto de esa aproximación en un sentido. Los detentores de las patentes de CRISPR son exactamente los mismos que detentaron el 80% de las patentes en ingeniería genética de plantas, que antes eran 4 corporaciones multinacionales y ahora son 3, como fruto de la fusión. Claro, Bayer compró a Monsanto, no sé, los opositores radicales a Monsanto, ¿cómo van a hacer ahora? Pues seguramente cambiarán. No, y todavía peor, porque antes hablaban del imperialismo norteamericano, y qué van a hacer ahora que Syngenta lo compró el gobierno de la República Popular China, pero allá ellos, es otro problema. Pero desde el punto de vista, para mí, desde el punto de vista de propiedad intelectual, se está repitiendo exactamente el mismo escenario que vivimos hace 30 años, cuando comenzamos a trabajar en ingeniería genética de plantas, en el que el control de las patentes de estas corporaciones multinacionales, desde mi punto de vista, impidió la democratización y el acceso al conocimiento y a la utilización práctica de todas estas herramientas, que en este momento ya lo podemos hacer porque todas esas patentes pues están acabando, pero se está repitiendo el mismo escenario con CRISPR. O sea, no sé qué puedes saber. Bueno, yo digamos, entiendo el punto. Efectivamente sí hay dos compañías muy grandes detrás del tema y una lista de patentes que vamos a hablar más adelante, pero también es cierto que el mundo está cambiando, la reacción del público está cambiando, el tema de cómo vemos las patentes también está cambiando y está respondiendo a una sociedad que cada vez presiona más por temas de libertad, de conocimiento. Hay excepciones, como lo hablábamos, es decir, la investigación en ningún momento se va a ver bloqueada por la patente porque lo puedes igual usar. Y además, tanto The Broad Institute como la gente de UCLA Berkeley tienen muy en la cabeza que necesitan tener patentes que tengan tiempo para licenciar, tienen que ser un poco más abiertos con el tema porque es una tecnología que abarca tantas cosas que ya una simple búsqueda en un motor de búsqueda de patentes nos arroja. Esta mañana hice el ejercicio, 1800 y pico patentes con el término CRISPR, que no son simplemente los mismos, sino que hay también diferentes aleaciones, ya no solo están utilizando Cas9 sino otras enzimas, hay variaciones, se hace limitación a la patente, entonces eso hace que efectivamente estemos de caché, no esté tan desubicado. Pero disculpa, pero la solicitud que hace Jennifer Donga y la profesora Carpentier en Colombia, 150 reivindicaciones. Técnicamente esto es lo que delimita el objeto a patentar. Y desde el Centro de Pensamiento y Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional, uno de los profesores que participa allá, el profesor Oscar Lizarazo, planteamos una oposición porque efectivamente eso tiene un efecto muy fuerte sobre la democratización del conocimiento y en particular la utilización de esta tecnología para la solución de los problemas humanos. Y demostramos, esperamos, en la oposición, que definitivamente limita seriamente la libertad de operación, el trabajar con las herramientas, y es el mismo tipo de patentes, el mismo tipo de reivindicaciones que se están presentando globalmente. Entonces yo realmente lo que no comparto la alegría colectiva en ese sentido. Infelizmente en varios escenarios me he encontrado con esta posición un tanto insular, en el sentido de que realmente estamos al frente de un proceso que a mí particularmente me interesaría mucho, que es la democratización del conocimiento. Lo que pasa, yo tengo ahí una postura que de pronto está más acoplada con lo que menciona Lucía. ¿Por qué? Porque finalmente yo como investigador voy a poder seguir utilizando la herramienta independiente de lo que esté pasando con la parte de patentes. Si se la aprueban, si entra a Colombia, igual yo sé que voy a poder hacer
mi modificación genética en mi planta, en mi bacteria, en lo que quiera, cual sea mi modelo, muy probablemente el producto derivado de utilizar esa tecnología sí no lo voy a poder licenciar más adelante. Pero eso no implica que no sea una técnica que se pueda democratizar, y eso lo demostraron hace 3 años un biohacker que precisamente empezó a comercializar unos kits de CRISPR por $160 que uno conseguía en Amazon. Y más de todavía ustedes pueden... ¿Por Amazon? O pues por algún buscador parecido a Amazon. Bueno, digo, pues... No recuerdo ahorita si es eso, pero uno puede comprar su propio kit de CRISPR y modificar con esta estrategia una bacteria para ver si se vuelve resistente, por ejemplo, a un antibiótico. Y esto para mí es democratización también. Ahora, yo creo que el punto o el terreno que es más frágil aquí para pisar es también las consideraciones éticas que tenga una tecnología que es de tan fácil implementación, sabiendo que uno realmente puede hacer una modificación genómica pues a una gran escala o con alta facilidad. Sí. Pero la cuestión exactamente es esa. Para mí la democratización del conocimiento se da es en el uso, en la solución de problemas humanos. Muy chévere que uno pueda hacer cosas en el laboratorio que al final le van a servir precisamente a las mismas empresas que dominan el mercado a través de la propiedad intelectual, porque van a mostrar que efectivamente su sistema funciona en muchos escenarios. Ellos van a ser beneficiados de ese uso, incluso recogiendo en una plataforma muy amplia la investigación que hacen muchos investigadores independientes, pero que al final, en el momento en que eso se transforme en un producto que solucione un problema humano, entonces ahí sí va a caer el problema de licenciamiento. Y como ya nos sucedió, nosotros estuvimos durante muchos años haciendo el ejercicio de hablar con estas empresas para buscar licenciamiento, por ejemplo, de genes que confieren tolerancia al glifosato o de genes que confieren resistencia a insectos lepidópteros. Nunca nos respondieron, y cuando nos respondían decían simplemente que no lo licenciaban. Es su prerrogativa, desde luego, la utilización de la propiedad intelectual, pero insisto, infelizmente no veo que el escenario haya cambiado significativamente, porque los mismos actores están colocados de la misma manera, aún acompañando lo que tú señalas, y es definitivamente cierto, el cambio cultural que hay alrededor de la visibilización de estas tecnologías y de los asuntos de propiedad intelectual. Listo. Bueno, y cambiando un poquito de tema, ya desde el punto de vista de la técnica nomás, ¿qué cosas positivas se les ocurre que se podrían hacer con CRISPR? O sea, los pros de CRISPR para después hablar de los contras. ¿A alguno se le ocurre una aplicación? Bueno, un ejemplo desde mi área, y es resistencia a enfermedades de plantas. O sea, ya conociendo el mecanismo y qué hace un gen, se puede cambiar un gen de resistencia a susceptibilidad, se pueden editar genes para resistencia o susceptibilidad de organismos. Lo que estamos también, algo que nos saca un poquito de la democratización, pero en realidad pues digo, no nos saca, sino es una contribución a la democratización, es la ciencia básica. En mi laboratorio usamos CRISPR también y lo estamos tratando de hacer para silenciar genes de patogenicidad en los organismos, para ver en efecto si ese gen sí es importante en la patogenicidad de un hongo que ataca, no es un hongo, bueno, es otro organismo que ataca plantas de pavo. Entonces es más una ciencia básica para demostrar qué genes son importantes o no, que lo vuelven patógeno o no a un organismo. Y está el ejemplo del primer producto ya comercializado en plantas, que es el maíz Waxy de la corporación multinacional DuPont. Este maíz cambia, el maíz no genéticamente editado tiene 75% de amilopectina. El genéticamente editado tiene 98%. Y los usos desde el punto de vista alimentario e industrial son muy relevantes dentro de los miles de usos potenciales de esta técnica. Bueno, desde la parte médica realmente tiene muchísimo potencial. ¿Por qué? Porque Silvia lo mencionaba al comienzo, puede que haya una persona que tenga una enfermedad asociada al mal funcionamiento de un gen,
si uno logra solamente dirigir esta estrategia a ese tejido, ¿cierto? Y reparar ese gen, por ejemplo con los que son insulinodependientes, se puede solamente de forma muy localizada volver a restablecer el funcionamiento de esas células y dejar que sean pues, independientes de la insulina. Cuando ya son, además que hay más de, no sé, 3.000, 4.000 enfermedades que tienen un origen también desde que se pueden incluso detectar a nivel embrionario, en pacientes ya más adelante este tipo de estrategias yo creo que va realmente a marcar todo lo que es la identificación de nuevas drogas, porque me permite editar genes que están asociados a rutas, por así decirlo, metabólicas particulares, y para de nuevo enfocar toda la estrategia de búsqueda de nuevos fármacos o medicamentos. Yo creo que también, pues saliéndonos un poquito de los organismos genéticamente modificados, pero que también pues trae relevancia, creo que tal vez uno de los aspectos más positivos del CRISPR es la potencialidad que tiene eventualmente de erradicar el VIH, una enfermedad pues que como saben cobra millones de vidas, cuyo tratamiento además pues es de los más costosos en temas de fármacos, y que sin duda cambiaría las expectativas de vida de muchísimas personas que hoy en día lo poseen. CRISPR tiene la habilidad, ya hay diferentes estudios que nos hablan que así como desactivan los virus, las bacterias en su defensa, pues eventualmente podríamos llegar a inhabilitar el virus del VIH. Yo quiero volver porque no solo CRISPR, yo quiero recordar los beneficios que tenía toda la transgénesis históricamente y todos los problemas que hubo por eso. Hay un programa muy bonito que se llama Harvest Plus, que es un programa de varios centros internacionales que es biofortificación de cultivos. Es poderle poner vitaminas adicionales a cultivos como arroz, yuca, para que lleguen a países africanos, a países nuestros también que tienen en poblaciones donde los niños tienen deficiencias de esas vitaminas. Ahora, un arroz, el golden rice, el arroz dorado, que nunca pudo llevarse a cabo por esas regulaciones que había en Europa de los transgénicos. Eso hubiera podido salvar muchas vidas, y por esa ignorancia sobre los transgénicos, estoy diciendo ignorancia y la culpa la estoy atribuyendo a los científicos, que tampoco hemos sabido cómo comunicar los beneficios de los transgénicos, y no lo estoy diciendo la ignorancia de las personas, sino de los científicos, y no saber comunicar los beneficios que podían traer esos transgénicos. Se crearon esas regulaciones y muchos transgénicos que hubieran podido salvar vidas no llegaron a ver la luz. Por eso soy una persona feliz que los CRISPR no los consideren transgénicos y podamos ver soluciones a muchos problemas. Yo tengo ahí también un problema con eso, esencialmente por lo siguiente, lo coloco así. En este momento, porque se terminaron todas las patentes sobre la tecnología, dijéramos ingeniería genética 1.0, todo lo que tiene que ver con tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos. Nosotros en el grupo que yo dirijo estamos desarrollando una idea que hemos denominado agrobiogenéricos. De lo que se trata es de traducir lo que se hace en el desarrollo de fármacos genéricos en el escenario de los transgénicos. Y ya tenemos una base de genes con libertad de operación en el que nos hemos asegurado que el desarrollo, nosotros diseñamos esos genes pues a partir de la información que hay disponible, que esos genes tengan libertad de operación para Colombia. Entonces tenemos tolerancia al glifosato, tolerancia al glufosinato de amonio, resistencia a insectos con genes CRIP, tenemos tolerancia a sequía y tenemos también tolerancia a calor. Es un paquete más o menos de 12 genes que colocados en variedades colombianas adaptadas localmente podían tener un efecto muy interesante desde el punto de vista tecnológico. Y entonces yo me encuentro en este momento en un escenario muy interesante, porque para donde uno vaya todo el mundo habla de CRISPR y todo el mundo le está metiendo a CRISPR, incluso olvidando que lo que tiene que ver con plantas, pues primero hay que desarrollar toda la ingeniería genética previa que tiene que ver con cultivo de tejidos y tiene que ver con la utilización de todos los sistemas de transformación como biobalística y como agrobacterial tumefaciens, que no son fáciles,
y que incluso todas esas técnicas son genotipo dependientes, es decir, que varían dentro de una misma especie. Y en ese sentido deploro un poco que en este momento que hay un escenario de utilizar tecnologías maduras, los que trabajamos en ingeniería genética de plantas en Colombia no pasamos de 6 gatos, no pasamos de 6 gatos. Infelizmente, cuando hay una masa crítica que podría utilizar para desarrollar productos que solucionen problemas nacionales, pues aparece, es muy interesante eso, CRISPR arrastrando una gran cantidad de masa crítica hacia el desarrollo que infelizmente solo va a ser en términos de investigación, porque yo veo muy difícil desde el punto de vista del licenciamiento, porque como lo he señalado repetidamente, para mí repite el mismo escenario anterior. Pero yo, pues, de acuerdo, sin embargo, como todavía estamos en las ventajas, Se adelantaron a los... entonces quisiera traer también lo que mencionan. O sea, yo creo que la estrategia es tan revolucionaria que ha obligado a la comunidad científica a generar esos espacios de discusión, porque finalmente a todos nos concierne, ¿sí? Es decir, si es tan fácil hacer la modificación genética, por ejemplo, de un embrión humano, para que eventualmente el papá pueda decidir si el hijo tiene los ojos de color azul o negro, ¿cómo no? O sea, eso nos va a tocar como en la esencia de lo que somos, ¿sí? Porque y eso no ocurriría, o se ha demorado más bien ese proceso, o sea, se ha visto potenciado precisamente por la versatilidad de la técnica. Entonces, ya los impactos futuros son otra historia, que eso de pronto está más en la parte de las desventajas, pero yo creo que el hecho de generar estos espacios de discusión es supremamente positivo, porque finalmente esto va a redefinir, yo creo que un poco hasta la humanidad en las siguientes décadas. Listo, entonces ahora, ¿qué podría salir mal con CRISPR? ¿Qué podría salir mal? Nada, no. Perfecto. Todavía hay riesgos, se están estudiando porque eso que decimos que es súper dirigido y todo, se ha visto que hay muchas cosas que llaman off-target, esas modificaciones se hacen donde uno no quiere, se está estudiando la posibilidad de eso. Yo creo que ese es el principal riesgo que tiene CRISPR en este momento, hacer modificaciones donde yo no quería dirigirlas, sino en otras partes del genoma donde no quería. ¿Esas modificaciones pasan a la descendencia del bichito que esté trabajando? Depende. Que la abogada conteste. Cuéntanos. Depende si esa modificación se hace en la línea germinal. Gracias, mamá. Si se hace en la línea germinal o si se hace ya cuando estén en los tamaños que efectivamente no va a tener efecto de su proceso. O sea, línea germinal, o sea, los gametos. O sea, si no... No, pero si se transforma un organismo utilizando la técnica de edición de genomas, ese organismo va a ser editado genéticamente y por supuesto que va a trasladar en su línea germinal la característica editada genéticamente. No, claro, plantas, estoy hablando desde el punto de vista. O sea que por generaciones ese cambio estaría ahí. Pero bueno, ese cambio también se da si tenemos una variedad vegetal, es decir, una interclusión normal también podría generar la alteración de un genoma. No, sí, claro, no, incluso que desde el punto de vista puntual, lo que se ha reconocido que no debe ser regulado es cuando se hace mutación específica, porque ese tipo de mutación específica se puede lograr también por otras técnicas un poco más aleatorias, pero uno sí puede recuperar organismos que tengan esa posibilidad. Para mí, el problema en lo que tiene que ver con la utilización de la edición de genomas en la especie humana es el problema de la eugenesia. Como lo estaba señalando hace un momento Álvaro aquí, ese es el debate ético que es extremadamente relevante, porque para definir que es una característica positiva no tiene ningún problema desde el punto de vista de enfermedades en el que se trata la edición de genética puntual, pero cuando ya se habla del tipo de eugenesia que pretende, comillas, mejorar, ya el terreno en el que nos encontramos
Es un debate en el que definitivamente tiene que participar de manera intensa los especialistas en derecho y en bioética. Pero para mí uno de los terrores del CRISPR, uno de los efectos negativos, me parece que puede eventualmente ser una herramienta que lo que haga es generar una brecha aún más entre las clases sociales, entre la diferenciación de estratos, y así suena en una película de ciencia ficción. Puede que CRISPR eventualmente haga que personas con mayor poder adquisitivo puedan tener acceso a mejores alimentos con nutrientes, o que puedan tener, digamos, acceso a ciertas eliminaciones de enfermedades genéticas, mientras que el resto de la población no. Y creo que eso nos pone en una posición en desventaja viniendo de un país en vías de desarrollo. Creo que hay que también ser conscientes. Pero digamos que esto es un panorama terrorífico donde pues esperamos que no suceda, pero creo que ese es el temor más grande. Pues yo quiero complementar eso un poco, porque a nivel humano de pronto es más delicada la cosa, ¿cierto? Como que nos toca en nuestra humanidad. Entonces, por ejemplo, alguien puede tener una enfermedad específica asociada a un tejido, se puede tratar localmente o se podrá tratar a futuro localmente con CRISPR. Eso quiere decir que la modificación genética que tenga va a quedar en ese individuo y no va a pasar a otra generación, a no ser de que sea una célula germinal, ¿cierto? Eso es como una cirugía plástica. ¿Sí? Si alguien se pone 2 kilos de silicona en alguna parte y esa persona va a fallecer con eso y ya no va a pasar a su descendencia ni nada más. Esto todavía no impone como una problemática ética importante. ¿Listo? Ya es lo mismo, si ya hacemos lo que se denominan los como designer babies, o los bebés que ya son diseñados, que ya estamos como un poco jugando a ser Dios. Todavía falta muchísimo para que esto ocurra, porque realmente la tecnología es tan precisa que realmente va a poder hacer modificación de uno o de pocos genes. ¿Sí? Va a ser, o sea, rasgos, por ejemplo, tener mayor actividad o capacidad muscular y mayor capacidad, por así decirlo, intelectual. Esos son múltiples variables que no van a ser poder manejadas realmente con la estrategia. Pero igual está la puerta abierta que si la tecnología sigue desarrollando, eventualmente lleguemos hasta ese punto. Y ahí sí ya es un problema un poco más delicado. Es la distopía que ha anunciado Harari en el libro Homo Deus, en el que hace este análisis. Yuval Harari, que escribe 2 libros, Sapiens y Homo Deus. Sapiens es breve historia de la humanidad, Homo Deus es breve historia del futuro, y en donde hace ese análisis en el que tú acabas de señalar que hasta este momento las diferencias sociales no han sido diferencias genéticas, que a través del manejo y la manipulación de estas técnicas concentradas en grupos de poder, las diferencias sociales sí pueden devenir eventualmente en diferencias genéticas que definitivamente nos orientarán hacia una distopía. Y relacionado a este tema, ¿por qué hay tantos países que vetan entonces los organismos genéticamente modificados? Entonces es como una situación. ¿Por qué se llega a eso? Bueno, digamos, no son tantos hoy en día, No son tantos. pero digamos que el tema se sale un poquito ya de lo económico a la propiedad y intelectual y se va a pasar al campo de lo regulatorio, ¿cierto? Digamos, en Colombia, ¿quién ejerce esas funciones? ICA, INVIMA, que tiene la misión de supervisar todo aquel producto que vaya a ser de consumo general, ¿cierto? Y tienen un deber de salvaguardar, digamos, a las personas, la biodiversidad, el ecosistema, la naturaleza. Y viene desde ahí, el temor a los organismos genéticamente modificados surge, digamos, el mismo temor que se le tiene en algunos grupos a las vacunas, en algunos grupos, digamos, a las transfusiones de sangre, y es un poco de desconocimiento, pero también un poco de temor infundado en que no sabemos muy bien cuáles van a ser los efectos a largo plazo. Entonces, daños ambientales, hay estudios, además, es un tema, digamos, que tiene estudios a favor y estudios en contra. ¿Sí? Si uno es un ente regulador, va a encontrar estudios que dicen que efectivamente tener cultivos modificados genéticamente generan un daño alrededor de la comunidad en la que están, y hay otros estudios que soportan lo contrario. Hay estudios que muestran que
Claro, tal como- están los dos, es decir, se erradicaron ciertos, sobre todo en temas de pesticidas, de resistencia, que están matando otros bichitos alrededor, y es, digamos, es el inconveniente en particular con la regulación. Organismos no tienen ningún efecto en la salud humana ni tienen ningún efecto en el ambiente. Es más, todos seguramente aquí los expertos o que se han acercado a esta literatura recordarán el famoso artículo de Gilles Seralini en el que mostraba una rata alimentada con maíz transgénico que había desarrollado un cáncer, ¿cierto? La mayoría, en muchos escenarios, argumentan a partir de ese artículo, olvidándose que ese artículo fue rechazado, esencialmente porque utilizó menor número de unidades experimentales para el ensayo y además porque utilizó ratas viejas de una raza que es endocriada, es decir, se cruzan entre sí la misma familia y esas ratas naturalmente desarrollan cáncer. Ese tipo de argumentos que se presentan ya no son válidos desde el punto de vista científico. Es que además tenemos un problema muy serio, no solamente en esta área, sino en general en el área de las biociencias. El 40% de los artículos que se han publicado en los últimos 10 años han sido rechazados después de haber sido publicados. Eso significa que muchos de nosotros podemos estar citando literatura que ya no es válida. En términos concretos, 1 de cada 2 artículos puede estar en esa circunstancia. Ya no son válidos para la discusión. Yo quiero complementar esa parte, ¿por qué? Porque estamos hablando es decir, científicamente, de lo que se publica, pero no necesariamente lo que se publica es lo que llega a la opinión pública, a la percepción de la gente. Y eso es un problema que también, de nuevo, Silvia lo mencionó hace un momento, y es nosotros qué estamos haciendo como investigadores para transmitir las ideas o el uso de las tecnologías, ¿cierto? Puede que ustedes cojan un salón de colegio de décimo y ahí, si tienen suerte, va a salir un biólogo, ¿cierto? 20 ingenieros, 5 abogados, etc. Administradores. Pero cuando hablamos, que eso es algo que ya llevo un poco trabajando, pero es ¿qué pasa si uno logra llegar, por ejemplo, a ese nivel y empezar a transmitir este tipo de tecnologías? Puede que la persona no vaya a ser bióloga, pero al momento de que crezca y que de pronto sea un congresista que tiene que pasar una ley, él va a poder tomar una decisión con conocimiento, ¿sí?, de la tecnología, que eso muy probablemente es lo que no ha ocurrido hasta el momento. No, pero hay una experiencia interesante en ese sentido. Nosotros por 15 años ofrecimos en la Universidad Nacional el curso de contexto cultivos transgénicos Frankenstein o Prometeo. Asistían en media 100 a 150 estudiantes de toda la universidad, distintos semestres. Y hace 15 años eso era fuego. Uno se ponía a hablar de transgénicos y aparecía gente con banderas, y aparecía gente que le decía: usted es agente del imperialismo norteamericano, usted es un vendido a Monsanto y usted tiene que salir de esta universidad porque no puede estar acá. Ese escenario cambió significativamente. Incluso yo ya no siento la adrenalina, sentía antes. Ahora se tornó un poco aburrido porque infelizmente pues esos sujetos coloridos desaparecieron del escenario. Incluso en la universidad había pintas fuera transgénicos y Monsantos. No, en este momento, por lo menos en el escenario cultural en el que yo me muevo, todos ese tipo de asuntos realmente están pasando a un segundo plano, y lo que yo percibo es que la gente realmente ha llegado a entender qué es lo que estamos haciendo y se ha venido apropiando de esas tecnologías. Entonces ya el problema para uno es, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con FENALCE desarrollando un agrobio genérico que es una soya tolerante al glifosato. Y los agricultores nos tienen hasta aquí, que cuando les vamos a entregar.
que los necesitan urgentemente para el desarrollo de todo lo que quieren hacer en la biología. Entonces es otro escenario que realmente ha venido cambiando, que me parece interesante notar. Listo. Lucía, ¿cuántos miles de abogados en Colombia son expertos en genética y CRISPR, tal que nos permitan avanzar en este tema, regularlo, etcétera? No, digamos que la comunidad de abogados de patentes en Colombia es bastante limitada, siempre, así como las multinacionales que manejan el mercado, las firmas de abogados también tienen su equivalente, son muy poquitas firmas, pero con espacios como este, con diferentes medios de difusión como lo son las redes sociales, cada vez se está generando más conciencia de la necesidad de la interacción entre la ciencia y el derecho y de perder un poco el miedo a que son dos conceptos completamente diferentes, sino que son ciencias que se complementan y que interactúan. ¿Hay facultades de derecho donde se enseñe? Todas, digamos, todas las facultades de derecho en este momento tienen un programa específico de propiedad intelectual. Pero no biotecnológicas. Pero en patentes biotecnológicas, algunas, no todos tienen el pensum, pero sí se está difundiendo cada vez más. Nosotros tenemos un proyecto que ya lleva 10 años que se llama la Maestría en Biociencias y Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. A mí me ha tocado esa tarea absolutamente interesante de enseñarle genética y biología molecular a los abogados. Más de uno ha llegado a la conclusión que hay que denunciar a esos alelos dominantes porque no permiten el libre desarrollo de la personalidad de los alelos recesivos. Pero cuando se metan en el cuento, uno tiene que hacer mucho, ponerlo en plastilina, y eso es apenas obvio también cuando a uno le comienzan a explicar toda la complejidad, por ejemplo, del derecho de propiedad intelectual también patina, pero ese ejercicio lo hemos hecho allí y ha resultado interesante porque también estamos de acuerdo contigo, hay una necesidad urgente que en general las ciencias humanas se conecten, conversen con las ciencias naturales para resolver todo este escenario complejo que tenemos al frente. Yo quisiera preguntar qué tanto el periodismo científico está también involucrado en estos temas, porque lo que circula en redes es lo que el usuario, con el poco conocimiento que tiene, divulga, y eso vuela por las redes sociales, pero realmente de divulgación seria a nivel de periodismo, yo no sé si acá al menos hay algún periodista. Agrovío. Entonces, por favor. Ahí hay uno que se formó en periodismo científico. Yo quiero insistir en que es un problema, yo creo que el 90% culpa de los científicos. Una anécdota de fitopatología. Yo trabajo con una enfermedad que es causada por un organismo parecido a un hongo, y se le hizo una encuesta a los agricultores en Perú. Vi los resultados la semana pasada y les preguntaban, esta enfermedad, que es una enfermedad que causó la hambruna de Irlanda, es una enfermedad que ha estado en los cultivos de papa, con la papa toda la vida, le preguntaron, ¿qué causa esa enfermedad? A, el sol; B, un hongo; C, la humedad; D, una combinación de sol, humedad y lluvia. Y contestaron una combinación de sol, humedad y lluvia. ¿Pero de quién es la culpa? Él no se formó como científico. El que se formó como científico es el que tiene que informar qué es, y al informar qué es y qué causa esa enfermedad, ya podríamos afrontar el problema de mejor manera. Entonces yo creo que es siempre el mismo problema. Somos nosotros los científicos que no sabemos comunicar lo que hacemos. No sé, desde hace 30 años he estado involucrado en muchos procesos en los que hemos intentado hacer divulgación científica. Para mí al final es una frase de cajón, pero que resume el problema. Para que alguien se forme finalmente en ingeniería genética, se gasta fácilmente 20 años trabajando duramente para resolver todos los asuntos atinentes al tema. Un activista antitransgénicos se arma en un final de semana y son cientos. Eso no tiene, y además es de buen recibo,
y todo el discurso del imperialismo norteamericano y las corporaciones multinacionales y las patentes de semilla y toda aquella cantidad de cosas que no tiene fundamento, ¿cierto? Pega mucho dentro de la posibilidad que tenemos nosotros de acceder, llegar allá a dar el debate en la sociedad. Incluso eso nos ha costado mucho en América Latina. Mark Gislain, investigador científico del Centro Internacional de la Papa, literalmente se cansó de estar 15 años en el Perú, desarrolló líneas transgénicas de papa para varios asuntos y no poder llevar una sola al campo. Y entonces, hace 5 años se fue para Uganda, al Centro Internacional de la Papa en África, y en este momento ya tiene papas con tolerancia a la gota que están en el proceso regulatorio y que van a ser liberadas comercialmente. América Latina se perdió ese gran investigador que desarrolló todo el sistema para la solución del principal problema de la papa en el mundo. Nosotros no lo perdimos, porque hemos perdido ese debate que para mí no es solamente un debate cultural, sino también es un debate ideológico y político. Sí, pero yo creo que también es importante ver que hay un cambio en el pensamiento humano. Y es decir, ¿quiénes de aquí saben lo que es la fertilización in vitro? Infertilización in vitro. Entonces, por ejemplo, In vivo también. Es la más divertida. Entonces, hace 20 años, ese tipo de técnica, ¿cierto? Era realmente, yo creo que en el inconsciente colectivo humano no era aceptado, porque ya tocaba temas muy, de nuevo, trascendentales pero es lo mismo, es coger óvulos, fertilizarlos en una caja de Petri y después volver a implantarlos en una madre y pues que ella desarrolle, y eso se hace de rutina en muchas clínicas como diagnósticos incluso prenatales, que se pueden hacer hasta para saber si el hijo va a ser propenso a desarrollar alguna enfermedad o no. Eso se hace de rutina ya, ¿sí? Pero hace 20 años lo mismo, estábamos como en este momento, porque la técnica es ahí, puede que como que avance o no, pero yo creo que ya como que la mente humana es más flexible a aceptar ese tipo de cambios. Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente fase y es, vamos a hacerle unas 4 preguntas y el primero que levante la mano se gana un premio, que es un mug fabuloso, ciencia para su merced con el tema del día. Entonces funciona así, hacemos la pregunta, el primero que levante la mano que nuestros panelistas vean, porque seguramente va a haber alguien que no van a ver, pues responde, y si responde bien se le da el premio, y si no responde bien no se le da el premio y no puede participar más. No, mentira. No, el que ganó el premio no puede participar otra vez. Entonces, yo tengo unas preguntas acá, si a ustedes se les ocurre alguna que sea respuesta así puntual, pues bienvenida a las preguntas, ¿no? ¿Ya tiene una? ¿Su merced? ¿Listo? Bueno. Tiene que ser una pregunta así como respuesta puntual. ¿Cuáles son los organismos transgénicos que se han liberado comercialmente en Colombia? ¿Quién? Ustedes escogen. Los dos. No, una persona tiene que ser. Aprobados en Colombia para siembra es maíz, algodón y soya, pero solamente se siembra maíz y soya transgénica. Te faltó uno. Flores. ¿Correcto? ¡Bravo! Ahí está recibiendo el premio. Muy bien. Para que tome su merced el café como su mersaurio. Otra pregunta puntual. Si tienen la mano, dice. El primero que levante la mano y diga exactamente qué significa la sigla CRISPR.
Clustered, regularly interspaced, palindromic repeats. No, le Very faltó, good. le faltó una palabra. Very bad. Otra vez. Que lo repitas. No la repitas. Clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats. Eso. Un aplauso. Mis estudiantes no los vi ninguno levantar la mano. Los míos sí. Yo les pondría 2-9. Todavía puedo cambiar la mano. Todavía van a estar bien. Para la sustentación. Uy, esta está muy fácil, entonces ustedes pilas ahí, que ustedes miren ahí porque está muy fácil. Primero que ustedes pilas ahí, el que primero ustedes miren. ¿Qué compañía compró Monsanto? Escojan aquí. Ustedes escogen. ¿Yo? Sí. Además, esa pregunta tiene un tecnicismo legal que la hace un poquito más. Yo estoy citando el tiempo. A ver. Listo. ¿Cuál es ¿Tienes alguna otra información? ¿Cuál sería el quid legal del asunto? ¿No? ¿Nada? Pero sí. ¿Sí o no? Bueno, sí, pero no. El quid del asunto es que esto todo tiene, son dos compañías tan grandes, tiene una cosa que se llama control a través del derecho de la competencia. Es otra rama muy interesante del derecho que también hace como de contrapeso a la propiedad intelectual. Entonces, si bien se llevó esta adquisición por parte de Bayer, todavía está, digamos... César está diciendo que cada uno maneja sus patentes. No, eso no es. No, el punto es que la autoridad de competencia está decidiendo, ya en Europa la aprobó, pero en Estados Unidos todavía están en esa discusión de si se aprueba o no, porque se generaría un monopolio. Entonces, ¿quién se lo ganó? ¿Ya le dieron el premio? Sí, ¿no? Bueno, un aplauso. Virtual. ¿Cuál es el tipo de propiedad intelectual que se le aplica a las semillas en Colombia? Derechos de obtentores, correcto. Un aplauso. Están muy complicadas las preguntas. Listo. Entonces, ahora venimos a hacer unas preguntas. Valentina, ella va a escoger las preguntas del público hacia los panelistas, unas preguntitas ahí que tú escojas, para no estar sesgado conmigo. Y ustedes, pues, el que quiera responder, responde, ¿vale? Gracias, Valentina. La primera pregunta que es Perdón. La primera pregunta es si se han creado espacios a nivel de Colombia para que se divulgue lo que es la modificación genética de agricultores, el gremio de agricultores. Sí, de verdad que este ha sido un esfuerzo desde que inició todo este tema. En ella han participado, por ejemplo, el Instituto Colombiano Agropecuario, el Ministerio del Ambiente, la Universidad Nacional de Colombia, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, Agrobio, también de manera muy importante ha desarrollado varios esquemas, incluso de la Universidad Javeriana se desarrolló un módulo que se llama Bioaventura, orientado a profesores de bachillerato para la enseñanza alrededor de estos temas de biología molecular y de transgénesis. Entonces realmente se ha hecho un esfuerzo importante orientado específicamente a agricultores.
Andrew pregunta que si la misma técnica que estamos hablando de CRISPR nos permite eliminar mosquitos portadores de parásitos y si esto no será la misma que permitirá un día armar un arma biológica. Gracias, Andrew. No, sí hay. Hay un investigador, no recuerdo en este momento el nombre, en Estados Unidos. Él está utilizando la técnica de CRISPR para hacer gene drive sobre los mosquitos, genética dirigida para hacer una selección de los mosquitos que eventualmente sean transmisores de enfermedades, por ejemplo, como la malaria o otro tipo de enfermedades, exacto, como el Zika también. Eso todavía está en fase de desarrollo y ya hay varios que se han implementado, pero a partir de las metodologías de CRISPR se está utilizando, pero él hace mucho énfasis en que finalmente hay que tener targets muy específicos precisamente para evitar que haya una diseminación de esos mosquitos que eventualmente vaya a terminar en algo que sea más catastrófico. Pero yo creo que el miedo es inherente hasta el mismo investigador que está marcando como la parada de la técnica. Hay otra aproximación por la de ingeniería genética de mosquitos transgénicos. Es un gene que se expresa cuando los machos transgénicos se cruzan con hembras silvestres y el efecto que tiene es el aborto en los embriones. Y este ya ha sido probado en campo, en el caso de la ciudad de Piracicaba, en el estado de São Paulo, en Brasil, donde yo estudié, entre otras cosas, en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz, y en Panamá se probó en campo y funcionó muy bien en términos de disminuir la población de estos mosquitos que son causantes de como 4 o 5 enfermedades que son importantes para la especie humana. Christopher pregunta que si aparte de la adopción del protocolo de Cartagena, ¿qué otros elementos jurídicos hacen falta para incentivar la inserción privada en los organismos genéticamente modificados? Christopher, existen, digamos, el protocolo de Cartagena regula específicamente el tema de organismos genéticamente modificados, hace parte de la Convención de Biodiversidad, pero como tal no lo considero yo como un tema de inversión, más bien cómo atraemos la inversión a través de políticas de innovación, desarrollo y, pues, desde mi punto de vista, protegiendo la propiedad intelectual. Entonces, digamos, una de las herramientas que más se utiliza es permitir proteger los métodos, permitir proteger, digamos, todo el vector que contiene la modificación para incentivar la inversión y el desarrollo de estas técnicas. Solo para aclarar desde el punto, complementarlo desde el punto de vista regulatorio, la ley 740 del 2002, que es el protocolo de bioseguridad de la biotecnología de la Convención para la Diversidad Biológica, es una ley colombiana, se complementa con el decreto reglamentario 4525 del 2005, que es el que específicamente establece el sistema de los comités técnicos nacionales de bioseguridad. Son 3, uno trata el tema agrícola, otro trata el tema ambiental y otro trata el tema de utilización en salud y en alimentación humana. Entonces, en Colombia existe una regulación detallada, fuerte, específica en el tema de organismos genéticamente modificados. También digamos que la ley nos provee herramientas para la protección de la biodiversidad, tanto digamos Colombia, Perú, Bolivia, son países muy ricos en biodiversidad y su ley también responde a esto. Entonces nosotros tenemos a través de la decisión 486, que es la que regula todo el tema de patentes, el tema de acceso a recursos genéticos que está regulado. Es decir, no pueden venir a extraer material genético o material biológico y luego tratar de perseguir una patente a partir de ese material sin antes tener un permiso específico de esa comunidad indígena o de, digamos, del ministerio quien regule las veces de ese material biológico para protección de los conocimientos tradicionales, de la biodiversidad. Entonces creo que Colombia tiene una de las leyes más fuertes en ese sentido. Sí, la decisión 391
de 1996 es la que establece todo el tema de acceso a recursos genéticos, que sería muy interesante hacer aquí la discusión alrededor de esos temas, pero definitivamente tenemos un escenario regulatorio que protege la biodiversidad, que protege la salud humana y que se preocupa porque los procesos, incluso para poder desarrollar investigación en esta área, uno tiene que tener permiso de la Autoridad Nacional Regulatoria. En el caso en particular de Ingeniería Genética de Plantas, son solo 5 grupos de investigación en Colombia los que tienen permiso para desarrollar este tipo de investigación. Les recomiendo a los compañeros que estén desarrollando investigación con este tipo de tecnologías, que no descuiden la parte regulatoria y que hagan todo el esfuerzo de desarrollarla, porque si no pueden tener dificultades legales. Bueno, y otra pregunta como que surgió mucho en Twitter es que, bueno, ¿cuál es el miedo a los transgénicos? Y es una pregunta que yo hice y es, la mayoría... mi abuela me pregunta como, si yo me como este organismo genéticamente modificado, ese ADN va a pasar como a mis células, y es algo que surge a medida que uno habla con la gente del común. Entonces, ¿existe actualmente o se conoce algún mecanismo en humanos que se integre ADN foráneo a nuestras células? Eso es lo mismo que la propaganda del champú ese que le transforma a uno el cabello con ADN. No va a ocurrir nunca que al comernos un transgénico esos genes pasen a nosotros. Es el peor error que puede. Digamos que acepto que piensen que les va a dar cáncer antes de que les va a pasar el gen y se les va a transformar por comer fermentación. No, pero es que siempre nos hemos alimentado transgénicamente. Miremos un ejemplo, la bandeja paisa. La bandeja paisa, ¿recuerden algo? ¿No? ¿Lo dejo por ahí? ¿Lo desarrollo? La cuestión es concreta. En el núcleo de las células eucariotas hay entre 3 y 5 metros de DNA. Un desocupado se puso a medirlo y llegó a esa conclusión, entre 3 y 5 metros de DNA. Entonces, fuentes de DNA en una bandeja paisa: el frijol, el arroz, el maíz, ¿alguna otra fuente vegetal? Vegetal. El plátano no, el aguacate tampoco, porque lo que uno se alimenta, ¿cierto?, es del endospermo, que es rico en proteínas lípidas, tampoco en el caso del plátano. ¿Señor? Sí, en el endospermo. Sí, vale, pero en este caso en particular, lo que hay, de lo que uno se alimenta, es esta masa, es proteínas y lípidos. Ahí no hay DNA, ¿vale? Después hablamos, Juan David, ya después aclaramos el tema. Rápidamente, fuentes animales. Entonces tenemos el chicharrón peludo, 30 patas. el chorizo, la carne y el huevo. Ustedes saben lo que es el huevo, ¿no? La menstruación de la gallina. Allí también, entonces, todo el escenario de DNA, pero resulta que además el arroz que nosotros consumimos, el 10% tiene el virus de la hoja blanca. El frijol que nosotros consumimos, entre el 8 y el 12% tiene el virus dorado del frijol, están presentes allí. Y además, en este escenario, cuando uno está comiendo una bandeja paisa, pues hay bacterias, hay hongos, habitantes naturales, y entonces uno está comiendo fuentes de DNA, de plantas, de animales, de bacterias, de virus, de hongos. Pero hay otra fuente de DNA también que está allí presente. ¿Cuál es? La que me falta, y ninguno de mis estudiantes puede responder a la pregunta. El del chef, exactamente, el DNA humano. Desde siempre nos hemos estado alimentando transgénicamente. Desde siempre nosotros hemos consumido DNA de diferente origen biológico, porque somos omnívoros. Nosotros nos alimentamos de todo lo que nace,
crece, se reproduce, vuela y camina sobre la tierra. Sobre todo de plantas que pues, van a ser resistentes y van a dominar ese ecosistema. No sé. Pero monocultivos teníamos incluso antes de los transgénicos. Y yo creo que eso lo tienes que separar. Tienes que separar el tema de los monocultivos con el tema de la conservación de la diversidad biológica. Y los bancos de germoplasmas es algo que deberíamos conservar y cuidar y proteger e invertir en esa conservación de la diversidad. Y yo creo que aquí otro tema bastante controversial y bastante penoso es cómo es posible que Colombia a estas alturas de la vida no tenga un museo de historia natural. O sea, es increíble y toca invertir en ese museo de historia natural y en la conservación de la diversidad. Es diferente. Yo creo que monocultivo lo tendremos y lo hemos tenido mucho tiempo. Y no mezclemos lo de transgénicos con monocultivos. Nosotros publicamos un artículo de una investigación que realizamos en el que es el primer reporte de la presencia de transgenes en variedades crías de maíz en Colombia. Nos fuimos al municipio de Valle de San Juan e hicimos una búsqueda de genes. Es una región que es campesina, o sea, el tamaño promedio es de 2 hectáreas, y efectivamente encontramos estos transgenes. Ahora, eso significa entonces que esa variedad criolla va a desaparecer por el hecho de que contiene genes que esencialmente lo que hacen es tolerancia a herbicida y resistencia a insectos. ¿Significa que necesariamente va a haber allí un impacto ambiental negativo? Yo no creo, y en los modelos que se han hecho modelos que se han publicado, en particular la característica de tolerancia a herbicidas no tiene un sentido biológico. Si esas plantas se escapan a la naturaleza, pues la llevan porque van a estar gastando energía metabólica en un gene que la tolerancia a herbicidas no tiene sentido, excepto si son nuestros parques nacionales, ¿no? Pero eso es un caso infeliz que nos toca con la imposición de una política absolutamente absurda. En el caso de la resistencia a insectos podría tener efecto, pero eso va a depender de cuáles son los insectos que en el ecosistema natural particular están sirviendo y están teniendo un efecto de control. En los escenarios que se han estudiado, en ningún caso se ha demostrado que haya una afección ni de los ecosistemas ni de las variedades desarrolladas por los agricultores cuando llegan por la hibridación a capturar estas características. Ese es el escenario que podemos determinar. Y también hay que aclarar otro puntico allí que es importante, porque otra cuestión en la que se exacerba ciertas posiciones es decir, bueno, y entonces cae el gene que está protegido por patente por Monsanto. Entonces por esa vía se va a apropiar por propiedad intelectual de ese genoma. No tiene ningún sentido esa aproximación, absolutamente ningún sentido, por lo que señalaba hace un momento nuestra abogada, señora Lucía, gracias, por lo que señalaba Lucía hace un momento de las características de lo que se protege a través de las patentes. Ese escenario no tiene ningún sentido legal, no tiene ningún escenario posible en que eso vaya a suceder. Muchas gracias por tu pregunta. Además también tienes, digamos, tratados internacionales que protegen efectivamente el tema de biodiversidad, antipiratería en biológicos y todo este tema, que han sido regulados y han sido discutidos en el seno de diferentes organizaciones internacionales precisamente para proteger este tipo de cosas. También hay estudios que dicen que a partir del desarrollo de nuevas variedades vegetales, lo que se hace es que se incrementa la biodiversidad del país, como lo que le pasa a Corea, que tiene, digamos, nuevas especies a partir de modificaciones en tomate y en flor. Listo, entonces ya muchas gracias por la pregunta. Para ir terminando,
Antes de los agradecimientos, quisiera que levanten la mano los que ya han visto nuestro video Ciencia su Merced. Bueno, ¿y quiénes no están suscritos? Bueno, entonces suscríbanse por favor, sus mercedes. Ahora sí, entonces quisiera agradecer muchísimo a nuestro panel de expertos. Un aplauso, por favor. También quiero agradecer a los organizadores, a los voluntarios que tienen las camisetas Ciencia su Merced, que siempre están ahí ayudándonos con todo, a Idea Cultural que nos prestan ese sitio sin cobrarnos. No olviden a la salida, si quieren comprar box o calcomanías Ciencia su Merced y ayudarnos, colaborarnos, ahí a la salida hay un puestico y pueden comprar cosas chéverongas. En julio no vamos a tener un evento, pero en agosto sí tendremos uno sobre terremotos en Bogotá, cómo es el maní, para que vengan. Vamos a tener expertos pues, de todos los temas. Y pues muchas gracias por venir. Entonces nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.